Mira, yo pudiera decir que el vocero no es más que el coordinador de los diputados de su bancada. Como tú comprenderás, somos todos diputados y la cantidad que somos no tenemos la posibilidad de al mismo tiempo, siendo iguales, estar en todo lugar. Entonces, por eso hay un vocero que es como el que representa a los demás diputados ante la presidencia de la Cámara, ante la sociedad en términos generales, porque, te repito, como somos iguales, alguien tiene que estar al frente de esos iguales para cualquier situación que se pudiera presentar. Entonces, además de eso, nosotros somos, como vocero, los que planteamos la posición de la bancada en cualquier tema que se esté discutiendo en el hemiciclo, oficialmente. Eso no significa que los demás diputados no puedan hacerlo. Claro, pueden hacerlo, pero la posición oficial del partido la hace el vocero. Igual que nosotros tenemos que ver con la confección de la agenda del día. El presidente, junto a la vicepresidenta, a los secretarios y los voceros de las diferentes bancadas, son lo que dice el reglamento, están en la obligación de hacer la agenda del día. Mira, en el caso nuestro, nosotros fuimos escogidos por la mayoría de los 79, 77 diputados que tiene el PRD el pasado 15 de agosto, para el periodo que concluye ahora en agosto. Pudiera yo darle una primicia a ustedes. Con los problemas que tiene el PRD en la actualidad, evidentemente yo que me he caracterizado por vender una imagen, y eso fue lo que vendí, una imagen de la necesidad de que el PRD se unifique, no estoy en condiciones ahora de ser vocero de una parte. Y todo parece indicar que por lo menos aquí en la Cámara de Diputados el bloque se va a dividir. Entonces, si ya yo fui vocero de una matrícula de 77, evidentemente que no voy a querer ser vocero de una matrícula de 40 o de 30. No, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Y en el momento que se vaya a coger el vocero, que pudiera ser esta misma semana, yo no participaría como candidato. Sí, claro que sí. Y por eso te repito, no voy a aspirar. Mira, cuando yo decidí aspirar, lo hice convencido de la necesidad que teníamos los PRDistas de estar unificados. Y hasta cierto modo lo logramos. Aquí en la Cámara de Diputados nosotros nos reuníamos y los conflictos que habían en el PRD no llegaban a la Cámara de Diputados. Pero yo pienso que ya eso es imposible de mantenerse. ¿Por qué? Porque evidentemente va a haber una ruptura en el PRD. Y si va a haber una ruptura en el PRD, los diputados que siguen esa corriente, evidentemente que van a pedir que aquí se haga un bloque de ellos. Entonces, me da mucha pena, la verdad, porque entonces ahora vienen los conflictos de nosotros. Y nosotros probablemente, en vez de estar haciendo el trabajo que debemos hacer, que es de oposición al partido en el gobierno, lo que no estamos es discutiendo entre nosotros mismos. Y este próximo año, desde mi punto de vista, ojalá me equivoque, va a ser un año de conflicto, básicamente, no entre los PRDistas y el PLD, no entre lo del PRD mayoritario y el PLD, sino un conflicto entre los PRDistas y los colegas diputados que se van del PRD. Y yo, cuando decidí muy personalmente no aspirar, lo hice convencido de que yo no soy una persona de conflicto, y mucho menos con mis compañeros de partido. Los estrategas políticos, sobre todo que tienen los candidatos, muchas veces hacen las cosas de manera correcta. Ahora, que me perdonen ellos, el mejor estratega que tiene el PRD soy yo. Porque yo he competido y cada vez que he competido he ganado. Y he competido, primero competí una vez para ser regidor del Gran Santo Domingo y gané con más del 60% de los votos.
Luego he participado 3 veces como diputado. Y también he ganado a lo interno y luego en las elecciones. Entonces, yo sé cómo hay que hacer la cosa. Si tú me preguntas ahora qué pudiéramos hacer, la respuesta que yo te diría, hasta cierto modo no tiene sentido, porque yo he hecho todo lo humanamente posible para que en el PRD haya un acuerdo. Lo último que yo planteé fue que si nos vamos a dividir, ok, que nos dividamos y que creemos las condiciones necesarias para hacer un gran acuerdo en el nivel congresional y en el nivel municipal, y que en el nivel presidencial pactemos un acuerdo de segunda vuelta. Pero parece que yo me paré a la orilla de un río a vocear. Nadie me prestó atención. Lo siento mucho por los PRDistas y por el pueblo dominicano. Y digo por el pueblo, porque no solo se benefician los PRDistas de un PRD fuerte, también se beneficia el pueblo, porque este gobierno y cualquier gobierno con una oposición tan débil hace lo que quiera, como de hecho lo están haciendo, y no tiene quien le responda, no tiene quien vele por ello. Es más, las únicas cosas que el gobierno ha cambiado han sido lo que la sociedad como sociedad se ha empoderado, no ningún partido político, porque el papel que estamos nosotros llamados a jugar no lo estamos jugando. Y va a continuar así, y van a venir las elecciones, y si seguimos así divididos, el PLD saldrá más fortalecido, porque nosotros tendremos, fíjate que ahora no tenemos senadores, pero tenemos 70 y tantos diputados. Probablemente, si nos vamos divididos, evidentemente que no vamos a tener esa cantidad, quizás tengamos menos. Menos y divididos. Menos y divididos. Es lamentable, pero es así. Mira, el PRD, sobre todo esta última etapa, ha sometido varios proyectos, pero no pasan de ser proyectos, porque con la mayoría que tiene el PLD, evidentemente, los proyectos no caminan. Está el caso de la ley de partidos políticos, el régimen electoral, son 2 proyectos que sometió el PRD y que lamentablemente ustedes conocen igual que yo lo que ha sucedido, que el comité político del PLD ha decidido que eso no se conozca. Y eso sí le hace daño al Congreso, que sectores de afuera impongan lo que tiene que hacer el Congreso. Yo pienso que el Congreso debe ser más democrático, en el que los diputados y los senadores pudieran actuar siempre apegados a la línea de su partido, pero sin desconectarse a su realidad. De todas maneras, nosotros aspiramos que tanto esa como otras leyes que nosotros hemos sometido, bueno, pues puedan conocerse. El bloque de diputados sometió un proyecto que fue vetado por el presidente de la República, que es el que tiene que ver con el aumento de los años para la importación de vehículos de motor. Es un proyecto que nosotros sometimos convencidos de la necesidad de que la clase media y los jóvenes que de alguna manera tienen acceso a un trabajo pudieran tener un vehículo. ¿Por qué? Porque un vehículo de 6, 7, nosotros lo sometimos de 8 años de uso o de fabricación más bien, es un vehículo que aquí en este país está casi nuevo. Estamos en el 2014. En la actualidad, la importación de vehículos tiene que ser hasta el 2009. Me explico. Ningún vehículo que sea del 2008 puede entrar al país. ¿Y qué año es tu vehículo? 2008. ¿Te das cuenta? Y yo sé que está nuevo. Pues ese vehículo no puede entrar aquí. Entonces, yo pienso que ese es un proyecto que el presidente no debió vetarlo y que son parte de lo que nosotros hemos sometido, que son de beneficio para la gran mayoría de los dominicanos. Totalmente. Con esta mayoría que tiene el PLD, el Congreso se ha convertido en una caja de resonancia del Ejecutivo. Por eso la democracia tiene que ser más equilibrio. Por eso nosotros decimos la necesidad que tenemos, la oposición, de aunar esfuerzos para nosotros de alguna manera tener una mayoría más importante en el Congreso. Porque cuando el Ejecutivo es de un partido y el Congreso total es de un mismo partido, no hay legislaciones
a menos que no sean algunas que estén desvinculadas del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo dice una cosa y eso se aprueba. Mira, nosotros aprobamos la ley de naturalización, que qué bueno que la aprobamos, pero el Ejecutivo se pasó un año, 9 meses, consultando para hacer el proyecto. Y lo enviaron un jueves, y el viernes lo aprobamos. Cosa que qué bueno que ya es ley. Pero no es justo que nosotros, que somos los que hacemos la ley, duremos menos de 24 horas para un proyecto en el que el Ejecutivo se pasó 6 meses consultando. Lo prudente, lo lógico hubiese sido que nosotros por lo menos tomáramos una semana por la urgencia, o 2 semanas por la urgencia que tenía, pero que nosotros también hiciéramos nuestra consulta. Eso es una muestra fehaciente de que aquí el Congreso hace lo que quiere el Poder Ejecutivo y lo que quiere el Comité Político del PLD, lamentablemente. Mira, yo pienso que a pesar de la crítica que le tengo, es evidente que es un proyecto que va a venir a resolver un gran problema que todos los gobiernos le han salido corriendo. Este por lo menos tuvo el coraje, ¿no?, de plantear esta ley, que ahora hay algunos que la quieren desacreditar no por la ley, sino por el reglamento. Pero lamentablemente los proyectos, las leyes, no son lo que tú quieres, sino lo que es posible. Y el reglamento, que también se está consultando, tiene gente en contra, como también tuvo la ley. Lamentablemente en nuestro país tenemos unas serie de personas que se han caracterizado por ser anti-haitianos desde su nacimiento. Y ninguno son más blancos que tú. Ninguno. Ni ninguno tiene una piel tan linda como tú tienes. Entonces no entiendo. Yo aspiro, y lo dije y lo voy a decir de nuevo, que el presidente de la República no se deje chantajear de una familia que tiene 6 votos, que son su familia, y que ha decidido estar en contra de un reglamento que, si bien es cierto, pudieran tener alguna razón, también hay que reconocer que tienen muchas posiciones que se le ha dado el gobierno. Y si el presidente de la República se deja chantajear por lo que ellos dicen, evidentemente que no tiene capacidad de ser presidente. Tendría también que renunciar de la presidencia de la República. Por lo tanto, yo pienso que ese reglamento va a venir a resolver cualquier conflicto que pudiera tener la ley. No, ya yo asumo que hoy será la última sesión. A menos que no suceda algo, yo asumo que hoy será la última sesión. Entonces vamos a esperar que en la próxima legislatura los proyectos de leyes que han quedado en gaveta, bueno, pues pudieran conocerse. Yo creo que debe conocerse el proyecto de ley que crea el parque Loma Miranda Parque Nacional. Yo pienso que en la próxima legislatura tenemos que retomarlo, igual que la ley de partido, igual que el régimen electoral, igual que los códigos, arreglar cualquier situación que puedan tener, pero hay que retomarlo. Son parte de lo que yo creo deben ser los proyectos más importantes al inicio de la próxima legislatura, el 16 de agosto. Bueno, en el caso del Senado ya se evidenció, Reinaldo no va a aspirar y todo parece indicar que ahí hay una lucha entre, fíjate qué destino, 2 exdiputados amigos, doña Cristina Lizardo, que fue diputada en mi primer periodo, y Julio César Valentín, que ustedes saben fue presidente de la Cámara. Yo no soy quien para opinar a lo interno del PLD, una decisión que tiene el comité político y que ellos sabrán elegir. Cualquiera de los dos son muy buenos. En el caso de la Cámara de Diputados, me parece a mí que la situación está de un lado. Yo creo que Abel, sin mayores inconvenientes, podrá ser el presidente nueva vez. Si fuera por el voto de los diputados, lo tuviera casi a todo. Y yo pienso también que el comité político tendrá que tomar eso en consideración a la hora de colocar un candidato. Pero además, faltan 2 años para concluir el periodo. Abel ha ido manejando la situación en la Cámara muy bien.
inclusive cosas que manda el Ejecutivo, él la ha ido manejando muy bien. Entonces, cambiar de presidente, yo siento como que pudiera crear algún tipo de trastorno en lo que tiene que ver con cómo van marchando las cosas en el Congreso. Y me parece a mí que él será presidente nueva vez. No necesariamente, porque en cada proyecto importante nosotros los PRDistas nos involucramos. Entonces, los logros son de todo. Ahora yo te digo, lo que no se ha aprobado sí es responsabilidad del PLD. ¿Entiende lo que dije? Cuando hay un proyecto de ley en el que no afecta los intereses de nadie del comité político ni de nadie del Ejecutivo y que beneficia a la gran mayoría, todos nos involucramos y trabajamos para que eso suceda. Igual que lo hacemos con algunos proyectos que afectan. Entonces, cuando se aprueba una ley de esa, es responsabilidad de todos. Cuando deja de aprobarse una porque afecte a alguien, lamentablemente es responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana. Es el caso de Loma Miranda. Yo recuerdo que yo le decía a algunos amigos de la prensa, cuando comenzaron a llover las críticas y a decir que los legisladores se habían vendido, etcétera, etcétera, que vinieron a hacer piquete al Congreso, yo les dije, están yendo al lugar equivocado, porque donde tienen que ir es a la casa presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que son los que finalmente deciden si quieren que Loma Miranda sea parque nacional o si no. Porque en esa dirección los legisladores del PLD hacen lo que diga el comité político. Yo aspiro a que en la próxima legislatura hagan otra comisión. Pero mira, van a nombrar 100 comisiones y hasta que Colón no baje el dedo, no se va a aprobar. Sí, evidentemente. Mira, después de la presidencia de Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados es totalmente diferente a lo que era antes. Todo muy plural, todo muy democrático, con mucha transparencia. De ahí hacia atrás no pudiera decirte que fuera lo mismo, pero a partir de, estamos hablando del año 2003, hacia acá, somos nosotros los que hemos promovido las leyes de transparencia, todas desde el Congreso. Y somos en el Congreso, a pesar de que a mí no me ha correspondido dirigirlo, somos donde más se implementan las leyes de transparencia. Más que en cualquier institución. Aquí cualquiera pide un papel mío y en menos de 10 días tiene un papel mío. No es lo mismo que sucede en los ministerios. Que tú para un ministro es un problema, para ver otro. Aquí no, aquí es todo transparencia. Yo presido la Comisión de Asuntos Municipales, soy miembro de la Comisión de Fuerzas Armadas y miembro de la Comisión de Tecnología de la Información. Para serte honesto, el solo hecho de presidir la Comisión de Asuntos Municipales me quita todo el tiempo de todo. Nosotros hemos tenido muchos proyectos en la Comisión de Asuntos Municipales, que antes tenía otro nombre, ahora es de Asuntos Municipales. Pero la mayoría de los proyectos que nosotros tenemos son proyectos de elevaciones de categoría. Nosotros, a propósito de eso y de que de alguna manera entendemos que los proyectos de elevaciones de categoría necesitan más estudio, porque no podemos seguir, como dicen en mi campo, picoteando el país, sometimos un proyecto de ley que es el proyecto de ley de ordenamiento territorial, que lo manda la Constitución. Y estamos en los últimos toques para la aprobación de ese proyecto. Hemos dicho, y eso de manera administrativa, le dijimos al presidente, vamos a tratar de que la agenda no tenga muchos puntos de elevaciones de categoría hasta que no saquemos el proyecto de ordenamiento territorial que crea cierto marco de regulación en torno a
a las posibilidades de una elevación de categoría. Una cosa sí nosotros hemos dejado claro en la comisión. Los proyectos de elevaciones de categoría que no cumplen con la ley 176-07, nosotros automáticamente los rechazamos. Nosotros, la ley 176-07 establece en términos de habitantes que si para la creación de un municipio necesita tener no menos de 15.000 habitantes y de distrito municipal no menos de 10.000. Entonces, cuando someten una elevación de categoría de un municipio cual que fuere y que quieren de ese municipio, que depende de un paraje cualquiera o una sección, quieren hacer un distrito municipal, lo primero que nos vamos es al libro de los datos de habitantes de la República Dominicana del último censo. Si ese municipio tiene menos de 25.000 personas, no hay posibilidad de hacer un distrito municipal en él. ¿Por qué? Si tú le restas 10.000 que tú necesitas para una elevación de categoría a distrito municipal y se los sacas al municipio, el municipio tiene que tener más de 25.000 para poder quedarse con 15. Matemática simple. Entonces, si un distrito tiene 23.000, si un municipio tiene 23.000 habitantes y alguien quiere hacer ahí un distrito municipal, sencillamente nosotros rendimos un informe desfavorable. Y lo hemos hecho y hemos tenido mucha contradicción porque usted tiene que saber que los proyectos de elevación de categoría los someten colegas diputados igual que nosotros, que quieren que se aprueben. Y entonces tú tienes que tener a diario la presión de los diputados detrás de que se aprueben esos proyectos. La semana antepasada aprobamos un proyecto en la que muchísimos no estábamos de acuerdo, pero la presión de un grupo de diputados de Santiago, bueno, pues hizo que se aprobara un proyecto de ley que desde mi punto de vista es lamentable decirlo, pero que yo entendía no debía aprobarse. Déjame decirte que en el fondo no es ningún privilegio, porque nosotros de lo único que estamos exentos es de que digamos algo en la Cámara que afecte a alguien y que ese alguien pueda someternos. Después, yo soy un ser humano común y corriente. Yo recuerdo que yo planteé una vez la renuncia de la inmunidad, porque yo tengo 50 años de edad. Tengo apenas, bueno, voy a tener 12 años como legislador. Yo nunca he tenido problemas. Yo nunca he necesitado, yo nunca he ido a un tribunal a nada. Claro, después que tú eres legislador, probablemente gente que no, por cualquier razón, pudieran someterte, pero yo no tengo problema que me someta. Dice un refrán que el que no debe, ¿cómo es? El que no la hace, no la paga. Entonces yo no tengo temor ni miedo en esa dirección. Nosotros somos los promotores de la cuota de la mujer. Fuimos nosotros los que planteamos desde los estatutos del partido el 25% para las mujeres y que luego lo subimos a un 33%. Igual que una cuota que le da el PRD de manera estatutaria a los jóvenes. Entonces, nosotros somos pioneros en eso. Desde el doctor Peña Gómez, que estableció el 25% obligatorio, hasta seguir con el aumento del 33%. Y en la actualidad se manifiesta el 33% y se manifiesta también un porcentaje para los jóvenes de nuestro partido. Que pudiéramos colocar proyectos de importancia en la agenda, que pudiéramos conocer definitivamente la ley de partido, la ley que crea el régimen electoral, que podamos aprobar los códigos, todo lo que tenemos pendiente, entre otras legislaciones que tenemos pendientes que van en beneficio de la gran mayoría.